Bendiciones para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, apreciados hermanos y amigos. Quiero hablarles bajo el tema Profecías en tiempos de pandemias. La actual pandemia, conocida como coronavirus o COVID-19, ha disparado las alarmas en todos los ámbitos de la sociedad, en lo económico, científico, político, sociológico, psicológico y qué decir del ámbito teológico. En este último aspecto, centraré mi opinión y dejaré que los especialistas en sus áreas respectivas emitan las suyas. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a las catástrofes o pandemias, sean estas de índole regional o de índole universal? Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 y versículo 22, en la versión Reina Valera 1960, dice así: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El último versículo, el versículo 22, la Nueva Versión Internacional lo narra de la siguiente manera: El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sabemos, apreciados hermanos y amigos, que los destinatarios primarios de estas palabras fue el pueblo de Israel. Pero ¿quién puede negar que el Dios de Israel es el creador de toda la raza humana y que en algunos postulados proféticos ciertos elementos tienen aplicaciones generales? A mi modo de ver, la pregunta de mayor relevancia en relación al texto citado no sería de carácter exegético, sino más bien de carácter humanista, entre comillas. ¿Por qué un Dios amoroso puede tomar medidas tan drásticas y calamitosas contra la humanidad en determinados momentos de la historia? Hay una respuesta muy interesante que da el escritor Norton Herbst. Él nos dice: a menudo Dios daba a las naciones malvadas varias generaciones para arrepentirse de sus fechorías antes de pasar su juicio, y extendió su misericordia para aquellos que sí lo hicieron. Por ejemplo, la ciudad de Nínive en tiempos del profeta Jonás. Por otra parte, la ley que Dios entregó a Moisés también instruyó a los israelitas a ofrecer paz antes de atacar una ciudad. Incluso Dios le dijo a Abraham que no destruiría las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra si tan solo hubieran 10 personas justas viviendo allí. Y cuando Jesús aparece en la historia en su primera venida, vino a dar a conocer más plenamente el carácter y mensaje de Dios. Él predicó sobre el amor y el perdón y después demostró esos valores hacia sus propios enemigos. Claro, sobre este punto, el carácter de Dios, haré referencia en otra oportunidad. Ahora bien, el tema que nos atañe tiene que ver con el comportamiento y los puntos de vista de muchos cristianos en tiempos de grandes catástrofes o pandemias. Unos buscan culpables como en la Edad Media, donde Europa fue sacudida por la peste negra y luego por la peste bubónica. ¿Culpables? Aquella generación culpó a los judíos por haber cometido deicidio, el asesinato de Dios.
deicidio, el término con D. Por ende había que exterminarlos. Alguien escribió sobre los judíos: los judíos llevarán siempre sobre sus hombros el magno delito de deicidio y crimen de lesa majestad. Figúrese usted esas terminologías. En los días de la Segunda Guerra Mundial, los cristianos afirmaron que Adolfo Hitler era el anticristo. Cuando se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS, debido a la perestroika o democratización y el glasnost, transparencia económica, hecho liderado por Mikhail Gorbachev, exsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1985. Escritores y predicadores aseguraron que este personaje era el anticristo. Algo semejante ocurre hoy con la pandemia del coronavirus o COVID-19. Ya hay profetas que dicen que el cuarto sello y la primera copa de la ira de Dios del libro del Apocalipsis están cayendo sobre la tierra. Además de usar paralelismos proféticos como por ejemplo comparando Egipto con China y la espada vengadora de Babilonia con Estados Unidos, tomando como base Ezequiel capítulo 30, cuando todos los países en mayor o menor grado están sufriendo los embates de este enemigo silencioso. Por otra parte, algunos creen que todo esto es principio de dolores, términos usados por Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 8. Claro está, el juez de toda la tierra, de tiempo en tiempo, permite estos azotes para que todos nosotros reflexionemos, evaluemos nuestros actos y nos arrepintamos de nuestros pecados, o como dijera el rey de Nínive, de la rapiña de nuestras manos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el fin de este mensaje? Profecías en tiempo de pandemias. Mi meta y mi propósito es, apreciados hermanos, que los cristianos mantengamos la calma, oremos y estudiemos la Biblia en familia, prediquemos a nuestros amigos y familiares que la venida de Cristo está a las puertas, pero también entender que los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios del Apocalipsis y la expresión principio de dolores son profecías que sucederán en un periodo muy bien determinado de la historia del hombre, como lo es el día de Jehová, la angustia de Jacob, la 70 o la semana 70 de la profecía de Daniel, o en términos más conocidos por todos, la gran tribulación. Esos 7 años que vendrán inmediatamente después del traslado de la iglesia, o como algunos comentaristas llaman, el rapto de la iglesia. Los invito pues, mis estimados amigos y hermanos, a escuchar las lecciones proféticas que a partir de mañana, viernes 3 de abril 2020, estaré dando en formato de audio a través de mi canal en YouTube, Pastor Alexis 25M, todo pegado, Pastor Alexis 25M, M de Mateo. Y como adelanto, les regalo Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este término morar se escribe de dos formas en griego. Uno es katoikeo y otro es paroikeo. Katoikeo significa morada permanente. Paroikeo significa morada temporal. Y la palabra que escogió el Espíritu Santo para que Juan, inspirado por él, escribiera el Apocalipsis fue
katoikeo, morada permanente. En otras palabras, cuando el versículo dice que viene la ira de Dios, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de la prueba, de los conflictos fuertes que conocemos como la gran tribulación, vendrá sobre los que moran sobre la tierra. El término katoikeo, o sea, los que han escogido el mundo como su morada permanente. No fue utilizado el término paroikeo, que significa morada temporal. Nosotros los cristianos somos paroikeos. Nuestra morada en este mundo es temporal. Por eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y quiero decirte, apreciado hermano, esto es tan solo uno de los más de 25 argumentos bíblicos que demuestran que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Dios te bendiga, Dios te guarde, firme y adelante. Amén y amén.